La defensa de la vida desde el ámbito jurídico no solo lo podemos abarcar, por ejemplo, nada más en el derecho positivo, sino que nosotros y en general todos los seres humanos tenemos algo que se llama el derecho natural, que está por encima del derecho positivo. Se supone que las leyes escritas dictadas por un Estado tienen que ir acorde y nunca contradecirse con las normas naturales, ¿sí? Los derechos naturales. Él es Jerome Lejeune. Yo antes de comenzar una conferencia siempre lo menciono. Jerome Lejeune ha sido un gran referente pro vida para mí. Es el padre de la genética moderna. Él descubrió la causa del síndrome de Down. Perdió un premio Nobel justamente por defender la verdad. Es un gran defensor de la verdad y tuve la oportunidad de tomar un curso con una de sus discípulos, la doctora María Pilar Calva. Mi activismo por la vida, quiero que sepan que ha sido inicialmente inspirado por él. Lo primero que hay que entender del derecho a la vida, hay que establecer si este derecho cuyo reconocimiento nosotros proponemos es uno de los denominados derechos humanos o es un derecho que es de la mera creación voluntaria de un legislador. Acá vamos a ver la diferencia de dos tipos de derechos, el derecho positivo y el derecho natural. El derecho positivo es el conjunto de normas jurídicas escritas por una soberanía, por el órgano estatal que ejerza la fuerza legislativa. Vaya, el derecho positivo, en palabras más fáciles, es el derecho que se escribe. El derecho natural, dice, está formado por los principios y atributos que todo ser humano posee por el solo hecho de ser persona. Son derechos que tienen su fundamento en la condición humana. Es importantísimo que se aprendan este fragmento, este tipo de derechos. Tenemos dos palabras claves: persona y condición humana. Bueno, la diferencia del derecho positivo: el derecho positivo se escribe, sale de un legislador, de un Estado, y el derecho natural emana simplemente por la condición humana. Tú, por el simple hecho de ser humano, tienes derechos. Hay que entender que todos los derechos están basados en la propia naturaleza humana, por lo que tales derechos fundamentados en la dignidad son referidos como derechos fundamentales con carácter universal. Tú tienes derechos humanos acá, en México y en China. Cuando hablamos de los derechos humanos, hay que entender que estos derechos están fundamentados en la dignidad de la persona humana, como derechos universales, no cambian ni acá ni en China. A esto se le llama naturalismo, ¿sí? El derecho natural se llama naturalismo. Derecho, naturalismo, natural. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, sin nacionalidad, sin lugar de residencia, etcétera, etcétera, etcétera. Acá en la diapositiva dice: los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Entonces, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Cuando hablamos del derecho a la vida, estamos frente a un estricto derecho humano, un derecho que se tiene por tal condición, por la condición de ser humano. Hablamos de derechos humanos como derechos naturales, que no hace falta que algún legislador, que algún órgano o que algún Estado los escriba para que estos derechos existan, porque estos derechos emanan de la misma naturaleza del ser humano. Hay cosas atribuidas a los seres humanos no por un pacto o contrato de los hombres. Hay cosas atribuidas al ser humano solamente por ser lo que es, un ser humano. Por ahí no sé si vieron un video de esta tipa, ¿cómo se llama? De plata sigue Que algo. ella, es exacto, que había dicho que los derechos, dice, bueno, pues es que los derechos humanos son un invento del hombre, son una construcción social, no importa, los borramos y los volvemos a escribir. A ver, es que hay que ser hay que ser un imbécil y un ignorante en derechos humanos para decir tal barbaridad, ¿sí? O sea, es una idiotez decir eso, porque los derechos humanos, ¿sí? No están escritos, no se escriben. Los derechos humanos están.
existían antes de que estos fueran escritos. Ahora bien, es necesario aclarar en este apartado, ya están viendo por ahí a un papa emérito de la Iglesia Católica, por ejemplo, acá no, a lo mejor hay ateos, a lo mejor acá hay personas de otra religión, sí, pero lo que hay que entender, y principalmente en el derecho y en la filosofía, es que no podemos estar separados de lo que estos pensadores, independientemente de su religión, han aportado, ¿sí? Que, por ejemplo, Benedicto XVI, que Santo Tomás de Aquino han aportado muchísimo a las leyes, ¿sí? Y por eso es que los tenemos que mencionar, ¿vale? La ley natural es, en definitiva, el único baluarte válido contra la arbitrariedad del poder o los engaños de la manipulación ideológica. El conocimiento de esta ley inscrita en el corazón del hombre aumenta con el crecimiento de la conciencia moral. Por tanto, la primera preocupación para todos, y en especial para los que tienen responsabilidades públicas, o sea, los políticos, deberían consistir en promover la maduración de la conciencia moral. Este es el progreso fundamental, sin el cual todos los demás progresos no serían auténticos. La ley escrita en nuestra naturaleza es la verdadera garantía ofrecida a cada uno para poder vivir libre y respetado en su dignidad. Para que quede bien claro esto, vamos a poner un simple ejemplo, ¿sí? Un ejemplo facilísimo. Si yo viajara a un país extranjero y resulta que desembarqué en un territorio en donde es legal tomar esclavos a hombres nacidos en Latinoamérica, yo soy un latinoamericano, no me serviría de ningún consuelo o no justificaría lo que me están haciendo agarrarme como esclavo por el simple hecho de mostrarme su constitución, la jurisprudencia que avala lo dicho. O sea, bien, el hecho de que yo sea esclavo no está justificada por las leyes escritas que tienen este territorio. Entonces, yo tengo derecho a ser libre independientemente de lo que las leyes escritas digan, porque el derecho humano de que yo sea libre está ahí independientemente del derecho positivo, del derecho que está escrito, porque la legislación de la India diga que es legal matar a los homosexuales. ¿Esto quiere decir que los homosexuales en la India no tienen derecho a la vida o no tienen derechos humanos? Obviamente no. O sea, los homosexuales de la India, por el simple hecho de ser personas y por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, tienen el derecho a la vida, el derecho a ser libres, el derecho a vivir como ellos quieran, independientemente de lo que la ley positiva, independientemente de lo que su legislación está diciendo. Estas personas tienen derechos humanos, pero en su país están siendo violentados. Entendemos al derecho a la vida como un derecho originario. ¿Pero qué son los derechos originarios? Son los que proceden de la naturaleza humana, considerada en sí misma, por lo tanto, que son propios de todos los seres humanos en cualquier momento de la historia, ¿sí? Son los primeros en los que el ser humano tiene por el simple hecho de ser humano. Después del derecho originario, por consecuencia, vienen los derechos subsiguientes. El derecho originario ahí sería el derecho a la vida, y un derecho subsiguiente sería el derecho al estudio, ¿no? El derecho a la educación. La persona en el sentido jurídico es muy distinto a la definición de la persona en el sentido filosófico. No sé si han escuchado a los abortistas que nos dicen que el ser humano que se está gestando no es una persona, por lo tanto no tiene derechos. La persona en el sentido jurídico ha sido definida de tres maneras, ¿sí? La primera definición podemos leer ahí: sujeto capaz de derechos y obligaciones, vayan apuntando. Después, sujeto titular de derechos y deberes. Y después, ser ante el derecho. Las tres son casi idénticas, ¿sí? Ser ante el derecho es lo mismo que los otros dos. Se entiende que la persona, ¿sí? En el sentido jurídico, es el sujeto de derecho en contraposición del objeto de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto de derecho es aquel que tiene derechos. En este sentido, entendemos que el concepto sujeto jurídico es el mismo hecho de ser persona. El ser persona proviene de un hecho natural. El derecho, la existencia del derecho, no ha sido creada por una convención de humanos, ¿sí? Es un hecho natural, no es cultural, no ha salido de la capacidad del hombre. El hecho de que nosotros seamos personas nace de la misma naturaleza, ¿sí? Porque no es una construcción cultural. La juridicidad natural, ¿sí? Significa que por naturaleza el hombre está relacionado jurídicamente con los otros y, en consecuencia, que es por naturaleza protagonista del sistema jurídico.
Ser persona no es de origen positivo, o sea, que no se escribe en positivo, porque el ser persona es un hecho natural, porque los hombres, por naturaleza, son sujetos de derecho. Ayer con Marcos, yo creo que quedó muy claro que nosotros somos seres humanos. Desde el preciso momento de la concepción hay una vida que es específicamente humana, ¿sí? Desde ese momento se inicia el desarrollo continuo del ser humano, ¿sí? Naturaleza humana. Desde ese preciso momento tenemos derechos, ¿sí? Tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la libertad, etcétera. Y por tener derechos, por tener esa relación con los derechos desde el momento de la concepción, por nuestra misma naturaleza humana, somos personas, porque ser persona significa tener esa relación entre derecho, entre el objeto, se dice así en lenguaje jurídico, al derecho se le llama objeto, entre el objeto, ¿sí? Y entre el individuo. ¿Sí? Hay relación de derechos. Cuando hay relación, nos convertimos automáticamente en personas, porque el ser persona es tener esa misma relación entre derecho, entre sujeto activo, o sea, el titular del derecho, entre el objeto, o sea, el derecho, y entre la relación de los sujetos pasivos. Para que haya derecho y para que haya persona de derecho, se necesitan tres cosas fundamentales. El titular de derecho, desde el momento de la concepción tenemos un titular de derecho, el objeto, o sea, el derecho, que sería el derecho a la vida, y el sujeto pasivo. El sujeto pasivo sería la madre, el sujeto pasivo sería el doctor, porque todos nosotros estamos relacionados jurídicamente. O sea, nuestras relaciones, desde mi momento de la concepción, yo he estado relacionado jurídicamente con los de mi alrededor, al igual que todos ustedes, porque nosotros somos sujetos pasivos cuando estamos enfrente del sujeto titular de derecho, ¿sí? Esa relación que hay entre derecho y entre el sujeto activo, que es el titular de derecho, a la vez hay otra relación externa, que es la relación del sujeto pasivo. El sujeto pasivo tiene la obligación de respetar esa relación que hay entre el titular de derecho y el objeto, o sea, el derecho. O sea, ustedes están relacionados y obligados a respetar mi derecho a la vida, a respetar mi derecho a la libertad. Yo, como sujeto pasivo ante ustedes, estoy obligado a respetar su derecho a la vida, respetar su derecho a la libertad, ¿sí? Lo vuelvo a repetir para que lo apunten y para que se lo graben de memoria, porque les va a servir muchísimo cuando ustedes estén discutiendo con un abortista y que te diga, es que no puede tener derechos porque no es una persona. Le callas la boquita diciéndole que en el sentido estricto de la palabra persona en derecho deriva de un hecho natural, o sea, que somos personas por nuestra simple naturaleza humana, porque para ser personas, lo voy a volver a repetir, se necesita un titular de derechos, el feto, el objeto, el derecho a la vida que emana de la propia naturaleza del ser humano. Y en esta relación hay otra relación de los sujetos pasivos que están obligados a respetar el derecho a la vida del feto. En lo jurídico no entendemos el derecho a la vida como que yo tenga la capacidad de vivir o porque desde el momento de la concepción tenga vida o porque no sé, o sea, no. El derecho a la vida no se entiende así en lo jurídico. El derecho a la vida se entiende por esa relación que hay entre el sujeto titular del derecho y el sujeto pasivo. O sea que el sujeto pasivo tiene la obligación de respetar mi derecho a la vida y ese respeto a mi vida es el derecho a la vida, respetar el derecho a la vida. El derecho a la vida consiste en una conducta de respeto y compromiso con la vida humana, propia o ajena, o sea que también tienes que respetar tu vida. Esto significa que si adecuáramos estrictamente la designación a la estructura del derecho, sería preciso hablar de derecho a no ser muerto injustamente o la intangibilidad o inviolabilidad de la vida, ya que en el objeto propio y formar de ese derecho consiste en un obrar humano de respeto y reverencia a la vitalidad o carácter puente del hombre. Estamos obligados todos a respetar la vida de todos, ¿sí? Es que me estás obligando a parir. No, absolutamente nadie te está obligando a parir. Te estamos obligando, como todos nosotros estamos obligados, como el doctor está obligado, como tú, como madre, estás obligada a respetar el derecho a la vida que tiene el niño por el simple hecho de ser una persona con una dignidad intrínseca. Los derechos naturales existen independientemente de lo que la sociedad diga, de lo que la ley positiva diga. Y cuando hablamos, por ejemplo, de leyes y regímenes
políticos injustos. Decimos, es que es una ley injusta, es un régimen político injusto. Hablamos así cuando se están atentando contra los derechos humanos. Claramente, la negación de los derechos naturales solo se va a fundamentar en negar al hombre el carácter de persona. ¿Qué hacen las abortistas? ¿Qué hacen los políticos que están en la corte tratando de despenalizar el aborto? ¿Qué comenté al principio? Toda la historia, toda violación al derecho humano de la vida se ha basado en el mismo argumento de siempre. No son personas. Y como no son personas, no tienen dignidad. Y porque no tienen dignidad, no tienen derechos. Por lo tanto, es lícito matar. Las abortistas más imbéciles se basan en que no es un ser humano, pero las abortistas listas, las abortistas que sí saben, se basan en que el ser humano en gestación no es persona. Los políticos se dirigen para allá, la juventud se está dirigiendo para allá, para una nueva ética que justifica el matar, y algo peor, justifica el matar seres inocentes, seres que no tienen ninguna culpa, seres que se encuentran en el estado más vulnerable en el que pueden estar. Para allá se está dirigiendo la sociedad, y toda esta lucha que tenemos en el ámbito jurídico simplemente se basa en el mismo argumento de siempre. El argumento que se ha utilizado en la esclavitud, en el holocausto. No son personas, por lo tanto no tienen derecho. ¿Cuáles son los fundamentos de los derechos humanos? No podemos hablar de derechos naturales o de derechos humanos si no los fundamentamos con algo. ¿Sí? Por ahí me preguntaban, ¿qué es intrínseca? ¿Qué es la dignidad intrínseca? Bueno, ya entendimos que para adquirir los derechos humanos basta con el simple hecho de ser perteneciente a la especie. Pero al humano, ¿qué lo hace especial? Por la dignidad. La dignidad intrínseca que tenemos todas las personas humanas. Si la dignidad es la premisa cultural antropológica, el estado constitucional de los derechos inherentes a ella son sus manifestaciones señeras y por eso mismo son fundamentales. La dignidad humana es un valor intrínseco y supremo del ser humano. Es un valor que implica respeto incondicionado, y eso hay que tenerlo muy claro. La dignidad humana como valor intrínseco y supremo del ser humano implica respeto incondicionado y absoluto. No tendría que haber lugar para alguna manifestación de manipulación. No tendría que haber lugar alguna manifestación que trate de denigrar o de cambiar el valor intrínseco que nosotros tenemos como personas, de manipular esa dignidad. No tendría que haber manifestación alguna, porque este respeto que tenemos hacia la dignidad del ser humano como persona es incondicionado y absoluto. La dignidad humana no se basa en razones económicas, políticas, de edad, de sexo, de género, de raza, de color, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no, la dignidad humana sobrepasa todos esos límites. La dignidad humana es inherente al ser humano. La dignidad humana constituye la base de todos los derechos. Desde el momento de la concepción hay un ser humano que por el simple hecho de pertenecer a la naturaleza humana tiene una dignidad intrínseca, y de esa dignidad intrínseca emanan los derechos naturales, emanan sus derechos humanos, ¿sí? Y por lo tanto tenemos una persona al tener esa relación de sujeto activo con el objeto, o sea, el derecho, y por lo tanto al tener esta relación existe la otra relación del sujeto pasivo que está obligado a respetar la primera relación del sujeto activo y el derecho. La humanidad misma es dignidad, porque el hombre no puede ser utilizado únicamente como medio por ningún hombre, ni por otros, ni siquiera por sí mismo, sino siempre a la vez como fin. Y en esto consiste precisamente su dignidad, la personalidad, en virtud de la cual se elevan todas las cosas, ¿sí? Al ser la dignidad humana la base de los derechos fundamentales, de ella surgen el derecho a la igualdad, el derecho a la justicia, el derecho a la integridad física y psicológica, el derecho a la vida. Es que hasta en la bioética se usa la dignidad intrínseca. En el derecho se utiliza la dignidad intrínseca. Por ejemplo, en caso de una intervención en la bioética, esta debe de estar en armonía con la dignidad de cada ser. Esto es garantizar la vida y la dignidad del paciente. Voy a leer otra frase. En otras palabras, el principio de respeto a la vida puede ser considerado como el respeto eminente de la bioética. Es decir,
el que guía e inspira la aplicación de todos los demás. El derecho a la vida es un derecho originario, o sea, un derecho primario, originario, original, primero que tenemos. El derecho a la vida, al ser un derecho originario, de él emanan derechos subsiguientes, o sea, que no existiría ningún derecho sin el derecho a la vida, porque el derecho a la vida conlleva existir. En vista de que el derecho natural es un derecho intrínseco a la especie humana, las normas que regulan la convivencia social deberían proteger estos derechos. El derecho positivo debería ir acorde al derecho natural, protegiendo siempre esa dignidad que nosotros tenemos como personas. Debería de ser así, se supone que debería de ser así, pero desgraciadamente en los estados no es así, en los organismos internacionales no es así. Mucho positivismo hay en esos lugares. De que estos derechos y esta dignidad existen independientemente y antes de que se les reconozca en una constitución o en algún tratado. En efecto, en el fondo se trata de tener conciencia de la dignidad objetiva de la persona humana, de que el hombre no puede ser tratado al arbitrario del poder y de la sociedad, porque es objetivamente un ser digno. ¿Sí me van siguiendo? Sí, Pablo. Perfecto. Es objetivamente un ser digno y exigente, portador de unos derechos en virtud de su dignidad, reconocidos, pero no otorgados por la sociedad. Si los derechos humanos no fueran anteriores al derecho positivo, entonces serían simples edictos de tolerancia, revocables. Si los derechos humanos no existieran antes de que se fueran reconocidos en algún papelito, no serían derechos, serían edictos de tolerancia, que en cualquier momento el legislador lo puede cambiar. Como decía esta asiata, la de MedProChoice, borramos los derechos humanos y los volvemos a reescribir y ponemos lo que a mí se me dé la regalada gana. Imagínense qué terrible fuera si de verdad hubiera un sistema en el que nada más se basara en el derecho positivo. Los derechos humanos entendidos en sentido positivista no son otra cosa que edictos de tolerancia revocables. La Convención de Viena sobre los tratados internacionales nos dicen que se entiende por tratado a un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional. Marcos, no sé si Eli hizo las actividades ayer. ¿No me puedes responder? Actividades de argumentación legal. No, de argumentación científica. No sé. La respuesta yo le pasé a ella, digamos, la Filmina, para que ella termine de elaborar 10 preguntas. Pero esta noche seguro que están, ¿sí? Esta noche segurito que están. ¿Por qué la pregunta, Pablo? No, pero es que yo voy a dejar unas actividades dentro de este apartado. Entonces pregunto para ver si Eli hizo tus actividades, para ver si también va a hacer mis actividades. Porque en el caso de que haga mis actividades, o sea, de que ponga actividades de mi clase, pues llevarían más trabajo los chicos. Claro, sí. Bueno, No importa, para que cheque. aprendan. Hacemos esta pequeña intervención debido a que el profesor Pablito omitió estos detalles pequeños. Y es que la palabra tratado es lo mismo a decir convención o pacto. Y en algunas ocasiones es casi lo mismo a decir declaración inclusive. Los pactos, tratados o convenciones son obligatorios para los países. Las declaraciones no siempre. Los pactos los podemos definir sencillamente como acuerdos que los estados se comprometen a cumplir. Los pactos que podemos usar para defender a los no nacidos son todos. Todos. Los pactos que se pueden usar para defender el aborto o el derecho a decidir la terminación voluntaria del embarazo son cero. Ninguno. Los pactos que más usamos para defender a los no nacidos son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto de San José de Costa Rica, que también se le dice Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de los Derechos del Niño, el Pacto de los Derechos Sociales y Culturales, el Pacto de las Personas con Discapacidad, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. También se puede usar los dos únicos pactos para mujeres que hay, o sea, pactos feministas, por así decirlo, que serían el Pacto Belén do Pará y el Pacto para la Eliminación de todas las formas de violencia hacia la mujer. También se le dice Pacto de la CEDAW a este último, ¿sí?
Y este último, el Estatuto de Roma, que no es un pacto, pero sí es un instrumento jurídico importante a nivel internacional, porque lo firmaron casi todos los países del mundo, también se puede usar para defender a los no nacidos. Instrumento, aclaro que instrumento en derecho significa una cosa jurídica, o sea, relacionada a las leyes, que tiene un peso importante, ¿sí? Es importante aclarar que no existe el derecho al aborto en ningún pacto de derechos humanos, así que no es un derecho. No tienen que tener miedo a batirse a duelo en un debate jurídico con las aborteras. Ellas van a tratar de meterlo dentro de la rúbrica de derechos sexuales y reproductivos, pero los derechos sexuales y reproductivos originalmente surgieron para contrarrestar la cultura machista de ciertos países donde se legitimaba que los padres decidan con quién se casan las hijas. Para terminar esto, se estableció que las hijas tenían derechos sexuales, o sea, derecho a tener sexo con quienes ellas quieran, y reproductivos, o sea, reproducirse cuando ellas quieran. Lo que hacen hoy las aborteras es deformar la intención original de estos derechos y lo tratan de ajustar o encajar con matar hijos ya concebidos. Es importante también aclarar que hay un pacto que se le dice que es el pacto de los pactos, el tratado de los tratados, la convención de las convenciones, se le llama Pacto de Viena. El Pacto de Viena es un arma muy importante a la hora de rebatir argumentos aborteros legales. Sobre todo hay que memorizarse los artículos 28, el artículo 31 y el artículo 32 del Pacto de Viena. El artículo 28 dice que no se puede obligar a un Estado a cumplir algo que no ha firmado. No se puede obligarlo a revertir un derecho que ya ha sido establecido. El artículo 31 dice que hay que entender y aplicar la ley en el sentido literal como se lee. Y el artículo 32 dice que si hay alguna parte vaga, oscura o ambigua del pacto, una parte que no se entienda, que hay que acudir a los manuales preparatorios para ver cuál era la intención del pacto y que así se aplica. Siempre la interpretación del pacto tiene que ser acorde y respetando la intención originaria con la cual fue escrito. Siempre respetando el spiritu legis o el espíritu de la ley. Spiritu legis significa el espíritu de la ley, la intención real y original del pacto. Fraudem legis es cuando se vulnera, agrede o violenta la interpretación de una ley. Esto las aborteras lo hacen mucho, ellas tuercen, deforman los pactos. Es importante aclarar también que no es la ONU ni los organismos de la ONU los que escriben o redactan los pactos, sino que son los mismos estados, los países, los que pactan las disposiciones que se comprometen a cumplir y ellos, o sea, los países envían representantes, escritores, redactores, juristas para que escriban, para que debatan entre sí y ellos escriben las normas que van a ir en los pactos y después los países, a través de sus representantes, cancilleres, etcétera, ellos pactan, firman, se juntan todos en un lugar y si son 193 países del mundo, por ejemplo, que firmaron la convención o el pacto de los derechos del niño, todos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a firmar todos este pacto y nos comprometemos todos a respetar a rajatabla este pacto. Pero no es la ONU ni los órganos de la ONU los que hacen los pactos, sino que son los mismos países los que pactan las normas que se comprometen a cumplir. Y después todos los países juntos designan a la ONU como un órgano controlador que vigila y supervisa el cumplimiento de los pactos. Es decir, supongamos que Ecuador firma el Pacto de los Derechos del Niño. Entonces en Ecuador se va a crear un órgano que vigile el cumplimiento del pacto en Ecuador. A fin de año, este órgano controlador, integrado por un comité de expertos, envía un informe a la ONU donde hay un órgano de control mayor que también supervisa el cumplimiento del pacto y el comité de la ONU va a enviar una devolución al país. Supongamos que en Ecuador estén habiendo muchas huelgas y pocos días de clase. Entonces el comité de Ecuador va a escribir un informe donde va a decir que los niños de Ecuador están teniendo pocos días de clase. Este informe va a ser enviado al órgano superior de la ONU y el órgano que controla el cumplimiento del Pacto de los Niños de la ONU va a enviar una devolución a Ecuador diciendo percibimos que están vulnerando los derechos relacionados a la educación de los niños en Ecuador. Sugerimos que aumenten el salario docente para que así los chicos no pasen más días sin clases. Esa es la única función de los órganos nacionales y supranacionales de la ONU, la de controlar el cumplimiento de los pactos y dar recomendaciones. Nunca la de mandonear, exigir o pedir leyes, pedir que algo se haga ley. Su función se limita a la de dar única y solamente recomendaciones, nada más. Para cada parte del planeta, chicos, también tienen que saber que hay cortes que dirimen los conflictos. Una corte es un tribunal donde se decide si se ha violado o no un derecho humano.
La decisión final de la Corte se llama fallo o sentencia. En el continente americano, la corte encargada de dirimir los conflictos concernientes a la violación de derechos humanos es la famosa Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está situada en San José de Costa Rica. En Europa, por ejemplo, dirime los conflictos el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está ubicado en Luxemburgo. Después hay un tribunal internacional, por así decirlo, que está en La Haya, Holanda, que se llama Corte Penal Internacional, ¿sí? Este es una corte muy especial porque dirime todo lo que sea conflictos que tengan que ver con genocidios y delitos de lesa humanidad. Lo vamos a ver más adelante. Cada juicio o caso que traten estas cortes son importantes porque dejan un rastro detrás de sí, o sea, cada sentencia o fallo deja algo que se llama jurisprudencia, es decir, o sea, una forma interpretadora, unificadora en cuanto a un tema en particular. Si una corte desea establecer si la instigación al suicidio es un delito castigable con cárcel, los jueces van a tener que ir a ver sentencias pasadas o jurisprudencia sentada, se dice, sobre el tema. Entonces ahí en base a eso ellos miran y comparan y ven los diferentes fallos, casos y dicen, bueno, entonces y sacan una conclusión y emiten su sentencia. Cada fallo es importante porque deja jurisprudencia sentada. Y la aplicación de los principios de reconocimiento universal, o sea, la aplicación de los tratados internacionales del reconocimiento de los derechos humanos, se basa en el principio de reconocimiento universal. El principio de universalidad deviene del reconocimiento de la dignidad que tienen todos los miembros de la raza humana sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra, por lo que los derechos humanos se consideran prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de serlo. Dios, ya, con el principio de universalidad lo hicimos. Y con esto tendríamos que tener la certeza de que el derecho internacional, en los tratados internacionales, deberían proteger al nonato, al nasciturus. Bueno, este documento les comentaba, es el documento que he creado para ustedes, es un documento completo con citas, tiene citas de libros, de verdad que bueno que están aprovechando el curso porque nos hemos fregado, bueno, al menos yo me he fregado leyendo, desvelándome, escribiendo, buscando buenas referencias, ¿sí? Para poder explicarles todo esto. El primer tratado que vamos a ver es la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, ¿sí? El artículo, ahorita lo estamos viendo así, cuando lo escribieron por primera vez, el artículo consideraba el derecho a la vida a partir del momento de la concepción. Sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, no hay justicia posible si no se parte del sincero reconocimiento de lo que al hombre corresponde en virtud de su propio ser, por naturaleza, la dignidad ontológica y en consecuencia intrínseca, así como los derechos y deberes que le son inherentes. hasta ahí. Los Resumen todo lo que vimos. Hagan en cuenta que esto es una clase, o sea, Marcos nos comentaba al principio que tenemos que tener ese rigor de universidad, decía él. Natalie, ¿nos puedes leer los siguientes párrafos? Ok, los derechos humanos son derechos naturales, cuyo fundamento es la naturaleza del hombre. Por eso, el hombre, cuando es privado de ellos, cesa de vivir como ser humano. Los derechos humanos existen y los posee el sujeto independientemente de que se reconozcan o no por el derecho positivo. Además de reconocerlos, el derecho del Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos, es decir, asegurar a los particulares que toda conducta que signifique un desarrollo de sus libertades naturales será tutelado de posibles ataques o impedimentos. Por último, el ordenamiento jurídico positivo ha de regular el ejercicio de los derechos humanos. Creo que ahí está todo excelentemente, todo lo que has dicho. Sí, el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Resumen absolutamente todo lo que vimos. Entonces, la primera tarea que les dejo, lo vuelvo a repetir, resolver el artículo 1 de la Declaración, Universal de Derechos Humanos.
Contexto histórico, cualquier cosa que salga. ¿Cuántos puntos vale la tarea? Vale que aprendas y que sepas argumentar en contra de los pro aborto. Chicos, Si al nada, final dime. recuerden que hay examen, entonces si no Exacto, investigan van a tener un problema al final. va a haber examen. Importantísimo la Declaración de los Derechos del Niño. En el preámbulo nos dice que el niño por su falta de madurez física y mental necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Ahora bien, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. El artículo 6, el derecho a la vida, es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. No se impondrá la pena de muerte por delitos sometidos por personas de menos de 18 años de edad, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Gravidez es cuando la hembra de alguna especie lleva en su vientre un feto. Es interesante, no están protegiendo el derecho a la vida de la madre, sino que están protegiendo el derecho a la vida del feto, ¿sí? Están protegiendo el derecho a la vida del hijo que lleva en su vientre. Se reconoce la inocencia del ser en gestación, porque éste no puede pagar por los delitos que su madre ha cometido. Ahora, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el artículo 4, el derecho a la vida, el más citado, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Ahora, en el quinto, no se impondrá la pena de muerte a personas que en el momento de la comisión del delito tuvieran menos de 18 años de edad o más de 70, ni se aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Otra vez, vuelven a proteger el derecho a la vida de su hijo, reconociendo la inocencia que este ser tiene, ¿ok? No se le aplica la pena de muerte a las mujeres que están embarazadas. Como por qué tendríamos que legalizar el aborto. Bueno, acá voy a regresar a las diapositivas, ¿sí? Para poder explicarles lo que sucede con la interpretación y con los fallos. Entonces, hay una cuestión que complica la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿sí? El y en general. Es una clásica justificación abortista que nos dicen que este pequeño párrafo da la libertad a los estados de despenalizar el aborto, ¿sí? Hacemos también aquí esta pequeña pausa para explicar qué es Artavia Murillo. El conflicto se suscitó cuando en el año 2000 el Estado de Costa Rica prohibió la fertilización asistida con fundamento de que se viola el derecho a la vida de los embriones. Una señora en ese entonces, llamada Artavia Murillo, se sintió ofendida porque sintió que le estaban violando su derecho a crear familia. Entonces denunció al Estado de Costa Rica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el 2012, la Corte decidió el caso y se le dio la razón a la señora Artavia Murillo y la sentencia se llama Artavia Murillo versus Costa Rica. El fallo dice que no se puede considerar persona al embrión y que los embriones implantados en el cuerpo de la mujer sí son sujetos de una protección, pero gradual e incremental, que la protección a la vida no es total. La Corte también sentenció que la porción del pacto que dice en general deja abierta a excepciones y que las aborteras usan esto, ¿sí?, para decir que con la expresión en general se deja abierta la posibilidad de liberalizar el aborto y que por ende no iría en contra del Pacto de San José liberar el aborto. La verdad es que este es un argumento muy descabellado, irrisorio, descolocado y rebuscado. Y más adelante vamos a ver por qué. El mismísimo tratado, en el artículo 29, normas de interpretación se llaman, dice, ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de a. Permitir a alguno de los estados, partes, grupo o persona suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. B. Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que puede estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados partes. Una interpretación respecto a este tratado, no puede limitar los derechos, no puede suprimir el goce de los derechos. Las interpretaciones que le dan el Pacto de San José, suprimen el derecho al goce y ejercicio de los derechos. Por lo tanto, se podría decir que estas interpretaciones son ilegales y él en general
lleva otro contexto que no tiene nada que ver con que los países puedan legalizar el aborto. O sea, en lo absoluto. Ahora, en el artículo 29, fracción C, dice, excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno. Y D, excluir o limitar el efecto que pueda producir la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y otros internacionales de la misma naturaleza. ¿Sí? Las interpretaciones no pueden suprimir derechos y garantías individuales que son inherentes a la persona humana. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en su artículo 31, regla general de interpretación, nos dice: un tratado deberá de interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos, pongan atención, y teniendo en cuenta su objeto y su fin. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos. Se aumentó el y en general y se quitó la defensa de la vida explícitamente desde el momento de la concepción. ¿Para qué? Para que este tratado no entrara en una problemática con el código penal de ciertos países que tenían despenalizado el aborto por ciertas causales. Esa es la interpretación del y en general, no de Y la que... pena de muerte. Exacto, gracias, Cristian. Y tenían despenalizada también la pena de muerte. Les voy a dejar, mira, tienen que leer, ¿sí? Esto es de tarea, apunten. La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Baby Boy versus Estados Unidos, ¿sí? Léanlo y ahí viene la historia del por qué se quitaron esos párrafos. Aquí vamos a proceder a tocar algunas posibles argumentaciones aborteras de las más comunes que nos tiran en los debates jurídicos. Acá vamos. Que no es persona. Bueno, si es que lo que gesta la mujer es un ser humano, entonces es persona. El artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es claro. Persona es todo ser humano. Lo mismo dice el artículo 1.2 del Pacto de San José de Costa Rica. Para el derecho es una persona también porque se sancionaron leyes de ayudas sociales a los no nacidos a través de la madre. El no nacido tiene derecho a herencias, tiene derecho a la salud, el bebé, por eso los médicos dan ácido fólico, recomiendan no fumar, no tomar alcohol, a las embarazadas se le reconoce como una persona bajo la ley. Inclusive en nuestra conciencia está inscrito esto porque el por nacer es persona, está mal matarlo. Inclusive las aborteras mismas dicen, ay, nadie quiere el aborto, nadie busca el aborto realmente, pero bueno, qué extraño, este es un derecho muy particular entonces, porque este sería un derecho, entre comillas, que nadie quiere. Entonces, si nadie quiere el aborto, ¿por qué lo están pidiendo? Que se haga ley. Entonces, cuando se mata a una persona embarazada, la muerte del bebé, del no nacido, aumenta muchas veces la pena, ¿sí? En el derecho romano, que es donde nació el derecho positivo, por lo menos, los no nacidos tenían la figura de nasciturus bajo las leyes. El nasciturus significa por nacer, el por nacer. Y tenía el no nacido una consideración especial bajo las leyes porque tiene esa importancia, tiene ese lugar como individuo en este mundo que reclama que le reconozcamos como persona, diferenciada, apartada de los demás, individualizada. Es una persona que se distingue notablemente de los demás. Tenía derecho a herencias, a alimentación, a ser equiparado en todo al nacido, a que no se le mate injustamente. Verán que se postergaban las penas de muerte a mujeres embarazadas, por ejemplo, que eso quedó imitado en los pactos de derechos humanos que tenemos hoy. También en el derecho romano, por ejemplo, los nasciturus quedaban libres si se concebían dentro de los cuerpos de esclavas, por ejemplo. Por eso se decía libertad de vientres. Se notaba que el no nacido ya era un ser aparte desde que estaba en el vientre y se lo consideraba libre. Y cuando nacía ya era libre, era un liberto. Ya venía con esa condición de libre desde el vientre materno. No iba a pagar la condición de esclavo de su madre. Era considerado persona porque era especial, es persona porque tiene una vida personal, cumple un rol diferenciado en este mundo, tiene ese valor como tal. El no nacido es objeto y sujeto de preocupación, de valoración. Algunos dirán, bueno, pero el valor es subjetivo. Bueno, sí, hay un gran porcentaje de la sociedad que tiene esta preocupación por los no nacidos y son pocos los que repudian a los no nacidos. Me parece que el sector minoritario es el que está errado.
Pero en caso de que llegase a existir esta disputa de si es persona o no, para eso tenemos el indubio pro homine. Si llegase a existir una duda de qué es una persona o si hay persona humana o no, aplicamos el principio indubio pro homine. Esto es, se prioriza la preservación del hecho de que hay una persona. O sea, hay que priorizar, hay que preservar la vida. Tenemos que elegir preservar la vida a que elegir afectar la vida por si hay una persona, por si las dudas, por si llegase a haber persona. Imaginemos que ponemos bombas en un estadio y estamos a punto de demolerlo. Y el jefe de la operación pregunta a los trabajadores, ¿se aseguraron de que no hay ninguna persona dentro del estadio? Y supongamos que un trabajador diga sí, el otro dice no, y el otro dice no sabemos. Lo que corresponde es frenar toda la operación y asegurarse de que no haya persona, porque mientras no se sepa, no se puede obrar. Esto lo van a ver mejor con la profe Laurita. Entonces, cuando se dirime o hay un conflicto de no saber si hay persona humana, la orientación de la decisión final tiene que ser orientada al lado de la preservación del derecho, la preservación de la vida, por si las dudas hay una persona humana. Después cuando nos dicen, los derechos humanos arrancan en el nacimiento. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 1, los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea que los derechos arrancan con el nacimiento. Antes del nacimiento no tiene derechos. La palabra nacer se puso para excluir de derechos a los no nacidos. Bueno, primero el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que nada de lo escrito en esta declaración debe interpretarse en sentido contrario a derechos establecidos por la declaración. Uno de esos derechos que establece la declaración es el derecho a la vida. ¡Pum! Y ahí con eso le cerramos la boquita. Segundo, el artículo 32 del Pacto de Viena dice que si hay una parte ambigua o oscura de un pacto que no se entienda y que no sabemos cómo interpretarla, debemos ir a los trabajos preparatorios para ver cuál es la interpretación correcta que darle. Y si hacemos esto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vemos que el término nacer se puso para dar a entender que el ser humano ya viene desde el vientre materno con una dignidad intrínseca y derechos iguales. Esa es la interpretación genuina que hay que darle. Jamás los 7 redactores de la Declaración Universal hablaron de poner la palabra nacer para excluir de derechos a los prenacidos. Nunca hablaron de aborto como si fuera un derecho, ni nada de eso. Todo lo contrario, con la palabra nacer se sobreentiende que hay que atravesar el periodo gestacional y nunca en los debates internos se habló, en los debates de redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nunca se habló de un derecho al aborto ni de negarle derechos a los naciturus. Así que eso es falso. Aparte, es de menester aclarar también que se dejó la palabra nacer porque los autores pretendían emular al filósofo Jean-Jacques Rousseau, que es el autor de nada más ni nada menos que el Contrato Social y la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si se inspiraron en los escritos de Rousseau, vamos a preguntarnos, ¿cuál era la postura de Rousseau respecto del aborto? Bueno, en la página 66 de un libro que él escribió que se llamó Discurso sobre el origen y la base de la desigualdad entre hombres y mujeres, vemos que Rousseau hablaba en contra del aborto, lo repudiaba. Así que la misma personita que escribió los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derecho, no pareciera ser que le niega derechos a los no nacidos ni que esté en favor del aborto. Además, los mismos redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos siempre han dicho que basaron básicamente toda la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 2 autores, Santo Tomás de Aquino y Jean-Jacques Rousseau, ambos providas, ambos obviamente hombres moralistas, providas y antiaborto. Y por si fuera poco, y esto es un detalle nomás, 3 meses antes de que la ONU adopte la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se adoptó la Declaración de Ginebra, que rezaba que los médicos mantendrán el mayor respeto por la vida humana desde el momento de la concepción. Después cuando nos dicen, obligar a mujeres a parir es tortura y delito de lesa humanidad. Esto lo suele decir mucho Mika Asaf, le mando un saludito. A ver, esto se lo sacaron del Estatuto de Roma, que define lo que es genocidio y delito de lesa humanidad. El delito de genocidio se define en el artículo 6. Genocidio es matar personas, punto. En el artículo 7 se define delito de lesa humanidad, que sería atacar la dignidad humana.
Pero la argumentación que tienen las aborteras acá está sacada de contexto. El artículo 7, inciso F, reza: por embarazo forzado se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta las normas de derecho interno relativas al embarazo. Lo que dice es que el embarazo forzado es delito de lesa humanidad, no obligar a parir, entre comillas. Además, habla de violar mujeres y confinarlas para hacer desaparecer un grupo étnico. Y los países que tienen prohibido el aborto no lo hacen para hacer desaparecer ningún grupo étnico, lo hacen para proteger la dignidad de la persona humana. Además, la mayoría de abortos libres que se dan son por embarazos que se han dado por la voluntad propia de la mujer, que ha consentido el acto sexual. Y el 1% apenas el 1% de los abortos son por violaciones. Lo que hacen es sacar de contexto este artículo del estatuto y deformarlo para justificar los abortos libres. Tampoco el embarazo forzado puede ser considerado tortura, porque el mismo estatuto dice: no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas. Penalizar el aborto es una sanción lícita porque intenta proteger la dignidad humana, y los malestares que deriven de un embarazo no pueden ser considerados torturas, porque estos son consecuencia normal o fortuita de ello. Además, los malestares del embarazo pueden ser hoy alivianados por la ciencia. Lo más paradójico es que en el mismo estatuto, en su artículo 6, inciso D, dice que será considerado delito de genocidio las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno de un grupo. Aquí está tomando en cuenta la personalidad jurídica de los no nacidos. Promover campañas abortivas y promover el aborto en carteles per se es una medida destinada a impedir los nacimientos de un grupo humano, el grupo de los prenatales. Vamos a rever a ver, que es bastante cómico, cuando nos dicen: la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo Artavia Morilla versus Costa Rica, dijo explícitamente en su punto 264 que el embrión no puede ser considerado persona y que no aplica el Pacto de San José de Costa Rica para con los embriones. Por ende, no merece protección legal. Además, el pacto dice que se protegerá la vida en general y con la expresión en general se deja abierta algunas excepciones, dando la posibilidad de que los estados legalicen el aborto. El pacto no se opone a la legalización del aborto. Uruguay tiene legalizado el aborto y el pacto firmado, México también, Argentina también. Bueno, esto lo rebatimos en los siguientes sencillos puntos. 1. El fallo de Artavia Murillo habla de fertilización asistida, no de abortos. Nunca en el fallo se dice que se deja abierta la posibilidad de legalizar el aborto. 2. El fallo es para Costa Rica, no para el resto de las naciones. El mismo pacto dice que el país queda obligado de cumplir, pero si formó parte de la decisión del fallo. Si no forma parte del fallo o de la decisión, no tiene por qué acatar eso. El resto de los países no formaron parte de ese fallo judicial. El artículo 68 del Pacto de San José dice: los estados partes en la convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. Lo que hacen es extrapolar un pedazo de un fallo y moldearlo a su conveniencia. 3. En la misma Costa Rica, el aborto es ilegal, un detalle no menor. 4. El fallo habla de embriones, pero no de fetos. Es embrión hasta la semana 8 y pasando la semana 8 es un feto. Y ustedes están pidiendo aborto legal hasta la semana 14. Ustedes deberían estar a favor del aborto hasta la semana 8, siguiendo su preocupación por Artavia Murillo. 5. Un fallo es un fallo y no tiene el mismo peso que un pacto. Son mucho más importantes los pactos que los fallos. 6. El mismo fallo de Artavia Murillo queda destruido por el mismo Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 29 dice que el pacto no debe ser interpretado en sentido de excluir a otros seres humanos de derechos ni de limitar los efectos de la Declaración de los Derechos del Hombre. Esta última, la Declaración de los Derechos del Hombre, se inspiró en la defensa de los no nacidos
y originalmente así se iba a redactar. Después decidieron sacar ese pedacito para poner una expresión más simple, pero la intención se siguió preservando. Por ende, ese fallo, el de Artavio Morillo, es un fraudem legis, una burla a la ley. ¿Por qué? Porque viola el artículo 31 del Pacto de Viena, porque no hace una interpretación de buena fe, sino que tuerce la real interpretación para ajustarla a una ideología. El artículo 31 y 32 del Pacto de Viena ya dicen cómo deben interpretarse los pactos. La Corte Interamericana no se ajustó a derecho y no se ciñó a lo que indica el mismo Pacto de Viena. El artículo 32 del Pacto de Viena dice que si hay una parte ambigua o inentendible de un pacto, que hay que ir a los trabajos preparatorios y entender cuál es el sentido original de la interpretación. En los trabajos preparatorios jamás se habló de un derecho a la vida incremental ni nada por el estilo. Jamás se habló del aborto como un derecho. Jamás se habló de negarles derechos a los no nacidos, sino todo lo contrario. Originalmente se pretendía proteger al ser humano integralmente en todas sus etapas, a los nasciturus, ¿sí? En las 3 redacciones originales propuestas, esto estaba así. El derecho a la vida se protege por ley a partir del momento de la concepción. No estaba la expresión en general. Y al final terminaron colocando la expresión en general porque habían algunos países que tenían la pena de muerte legalizada y el aborto por causales despenalizado. Para que no existiera una discordia entre las naciones y para que no modifiquen sus códigos penales o constituciones, se dejó esa expresión en general para armonizar, jamás para permitir la liberalización futura de los abortos libres. La expresión en general entonces no se colocó para que todos los países legalicen el aborto en el futuro, sino para armonizar las legislaciones de los países. Esa es la interpretación real y única del en general, no lo que dice la Corte. La Corte no tiene la potestad de cambiar ni de deformar las reales interpretaciones de los pactos. Las interpretaciones de los pactos no cambian, se mantienen así con la intención real y genuina con la que fueron escritos, se mantienen así hasta el fin de los tiempos. Nadie las puede torcer ni modificar. Y siguiendo el método interpretativo del Pacto de Viena, no podemos desproteger al nasciturus. Legalizar el aborto es una injusta discriminación entre nacidos y no nacidos, o entre nasciturus y no nasciturus. Y ya que jugamos a citar fallos, citemos el caso de Bárbara Aptis contra Venezuela, donde dice que la diferencia entre los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana radica en que la obligación general del artículo 1.1 se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar sin discriminación los derechos contenidos en la Convención Americana, mientras que el artículo 24 protege el derecho a igual protección de la ley. En otras palabras, lo que está tratando de decir esto es que si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho, violaría el artículo 1.1. El fallo de Artavio Murillo entonces queda destruido al tomar otros fallos de la misma Corte y, más importante, queda destrozado por el propio pacto. Y 7. El Pacto de Viena dice en su artículo 28 que ningún Estado queda obligado de acatar algo que no firmó y que se salga del pacto. 8. El fallo de Murillo tiene unos errores terribles. Dice que la fertilización in vitro comenzó a hacerse en los 70, cuando en realidad se empezó a hacer en los 50 y además confunde la concepción con la implantación. En cualquier libro de biología, embriología y ginecobstetricia se diferencia perfectamente la concepción de la implantación. No son términos homólogos, o sea, iguales, sino que son términos diferentes. Como si fuera poco, el fallo niega la personalidad de los embriones. Dice, el embrión no puede ser considerado persona. Bueno, si el embrión es una persona, me vale 3 vergas lo que los jueces de esa corte les pareció ese día que tomaron mucho alcohol y quedaron borrachos. Un fallo no tiene más peso que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aparte, que en su artículo 6 dice claramente que todo ser humano es persona. O sea que esto incluye los embriones, porque los embriones son seres humanos en etapa embrionaria. Aparte, el mismo creador de la fertilización in vitro, que es de lo que gira en torno el fallo de Murillo, Landrum Shattles, dijo que la vida humana arranca en la concepción.
Siendo así, acorde al artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no podemos negarle personalidad jurídica al embrión, porque un embrión es un ser humano en etapa embrionaria. 9. Tarde o temprano, México, DF y Uruguay van a tener que reordenar sus leyes y ajustarlo al respeto de los derechos humanos universales. El lenguaje de los tratados habla claramente de un derecho a vivir y a nacer, no de abortos. Algunos, hasta de forma bien expresa, lo dicen no dejando lugar a dudas. Así que enróstrenle bien esto en las caras a las aborteras, alumnos, y no permitan que deformen los pactos. Bien, ¿y qué respondemos cuando nos dicen la CEDAW dice en su artículo 16, inciso E, que las mujeres tienen derecho a decidir el intervalo de nacimientos? Eso es aborto, son derechos sexuales y reproductivos. Respéteme mis derechos. A ver, eso está sacado de contexto. El intervalo de nacimientos se da antes de la concepción, no después. No olvidar que los pactos están todos interconectados. El pacto de San José dice que la vida ha de ser protegida desde la concepción. Los derechos sexuales y reproductivos como tal no eran ni mencionados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos sexuales y reproductivos empezaron a ser nombrados sutilmente recién en 1968 en la Proclamación de Teherán, donde en su artículo 16 rezaba: la comunidad internacional debe seguir velando por la familia y el niño. Los padres tienen el derecho humano fundamental de determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos. Demostradamente, como los derechos humanos están interconectados, el niño es antes del nacimiento también. Biológicamente, un hijo se tiene desde la concepción y se es padre o madre desde que ha sido llamado a la existencia ese nuevo hijo. Para que haya un embarazo tuvo que haber reproducción, es decir, la libertad reproductiva implica que las personas tienen la posibilidad o no de reproducirse. De ahí el término reproductivo. No que una vez reproducidos siga teniendo efecto dicha libertad, porque eso implica desconocer al nuevo ser humano y sus derechos, producto de esa reproducción. Validar eso como cierto implica el desconocimiento de que la reproducción se da en un acto y que no es un proceso continuado. La libertad reproductiva no es el querer o no tener hijos aun cuando ya existan en el vientre materno. El artículo 32 del Pacto de Viena dice que si hay una parte ambigua de un pacto, que debemos acudir a consultar a los trabajos preparatorios de redacción para ver cuál era el sentido real de la interpretación que hay que darle a los pactos. Si hacemos eso con la CEDAW, vemos que la CEDAW proviene de la Declaración de Teherán. Si vamos al manual de interpretación de la Proclamación de Teherán, vemos que hay dos partes interesantes. En la página 15, que habla de planificar familia responsablemente, y en la página 10, que habla de los derechos de las mujeres. Acá jamás se habla de un supuesto derecho al aborto. Habla más bien de dejar a las mujeres a libre voluntad elegir su pareja y que las parejas decidan libremente los hijos que van a tener, pero nunca se hace mención a que sea después de concebidos. El contexto de esta proclamación hace también alusión al lugar donde se escribió y la intención con la cual se hizo. Los derechos sexuales y reproductivos tenían más que ver con erradicar la cultura machista de países como Irán o Afganistán y ciertos países árabes, donde los padres decidían por sus hijas con quién se casarían. Es llamativo que en la página 10 del acta final de la Proclamación de Teherán, que es el pacto precursor de los derechos sexuales y reproductivos, encontramos esta interesante declaración. Nada de la declaración para la eliminación de todas las formas de violencia hacia la mujer debe ser conducido a negar o limitar los derechos iguales entre hombres y mujeres. Esto es fundamentalmente injusto y constituye una ofensa a la dignidad humana. O sea, hoy en la actualidad a la mujer se le permite matar al hijo, pero al hombre no. Si el hombre no puede hacerlo, entonces no es un derecho humano. Todos los derechos que son para mujeres y hombres son derechos humanos. Lo que están pidiendo las aborteras es una supremacía de derechos, no igualdad de derechos. Están pidiendo privilegios, no derechos. Los hombres no pueden terminar con la vida de sus hijos. Se les diría asesinos o machistas si lo hicieran. Todos los derechos que son para hombres y mujeres son derechos humanos. Si el hombre no puede hacerlo, entonces la mujer tampoco puede hacerlo. Por ende, el reclamo del aborto es un privilegio, no un derecho. Además, el artículo D
del artículo 16 de la CEDAW reza: los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera sea su estado civil en materias relacionadas con sus hijos. En todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial, o sea, que prima el bienestar de los hijos, no el de una supuesta voluntad de los padres de matarlos. Piden matar al hijo en el momento más vulnerable de su existencia para ser irresponsables, hedonistas y egoístas. Ahora, ¿qué respondemos cuando nos dicen? El fallo de Baby Boy y de Artavio Murillo sostienen que no está mal legalizar el aborto porque son compatibles con el Pacto de San José y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Además, estos organismos y estos fallos aclararon que la protección a la vida no es absoluta, y además tenemos las interpretaciones de organismos internacionales que interpretan los tratados, porque los tratados son instrumentos vivos y cambiantes y que van cambiando con el tiempo, y estamos condicionados a aceptar lo que digan estos organismos. Primero, el fallo de Baby Boy se trata sobre un médico que mató un feto de más de 6 meses de gestación que ya era viable, con la excusa de que fue por salud de la madre. Eso no les gustó a un grupo de providas, denunciaron, y la corte sentenció por mayoría que habían pruebas insuficientes y dictaminaron que siguen siendo permitidos los abortos por riesgo de vida de la madre. El fallo no ronda tanto en la expresión en general, sino en la expresión nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Y consideraron los jueces de esa época que el médico abortero no le faltó el respeto a la vida arbitrariamente, sino que había una razón justificable para faltar el respeto a la vida del feto, o sea, salvarle la vida a la madre. Por ende, no hay delito ni violación de derecho humano alguno. No habla de la liberalización total de los abortos. De vuelta, me están mezclando peras con naranjas. Lo mismo hacen en el caso de Artavio Murillo, que habla de fertilización asistida, y ellos lo enchufan con todos los abortos voluntarios. Es inconexo y un disparate. Además, el fallo de Baby Boy es para Estados Unidos, no para todo el continente americano. De la misma manera, el fallo de Murillo es solo para Costa Rica, no para todo el continente americano. Las sentencias son sentencias, los pactos son pactos. Sentencia no tiene peso, pacto tiene peso por sobre todas las cosas, porque es fuente de derechos humanos. El fallo de Murillo y de Baby Boy no son legislación internacional. Solo son legislación internacional los pactos. La Corte Interamericana, ni la Comisión Interamericana, ni los órganos de Naciones Unidas no tienen poder ni autoridad para reinterpretar los pactos. Las interpretaciones ya están establecidas en los manuales. Ninguna corte puede torcer la interpretación nunca jamás. No es posible eso. Las interpretaciones u opiniones de los órganos de la ONU no tienen fuerza vinculante. La labor de estos órganos se limita solamente al de emitir opiniones y recomendaciones, pero no pueden interpretar, no pueden mutar ni cambiar las interpretaciones reales y originales. Los países son soberanos y tienen su propia autodeterminación. No hay obligación alguna ni responsabilidad internacional de legalizar el aborto. De lo que sí hay una responsabilidad internacional es la de proteger la vida del nasciturus hasta las últimas consecuencias. Y a propósito del caso de Baby Boy, el voto negativo de uno de los jueces, llamado Marco Gerardo Monroy Cabra, sostiene: argumenta el fallo de la comisión que se suprimió la frase «este derecho se extiende al derecho a la vida desde el momento de la concepción», que figuraba en el proyecto del Comité Jurídico Interamericano, y ello es cierto. Sin embargo, no se puede concluir que la supresión implique que se aceptó que la vida no se protegiera desde la concepción, por cuanto también se suprimió la expresión al derecho a la vida de los incurables, imbéciles y dementes, sin que nadie sensatamente pueda afirmar que no se debe proteger la vida de los dementes, imbéciles e incurables. Como el artículo 1 no expresa cuándo comienza la vida, se puede acudir a la ciencia médica, que ha concluido que la vida tiene inicio en la fusión de 2 series de cromosomas. La mayoría de los científicos están de acuerdo con que el feto es un ser humano y genéticamente está completo. La vida es el primer derecho de toda persona humana, es el derecho fundamental y condición para la existencia de todos los demás. Si no se reconoce la existencia humana, no hay sujeto para predicar de los otros derechos. Es un derecho anterior a los demás derechos y existe por el hecho de ser sin que requiera el reconocimiento del Estado para que se posea. No pertenece al Estado indicar que no se reconoce en un caso y se reconoce en otro, ya que ello conllevaría discriminación. La vida se debe reconocer al niño que está por nacer, al nacido, al joven, al anciano, al demente, al minusválido y en general a todo ser humano.
Lo anterior significa que si en el producto de la concepción hay vida humana y este derecho es el primero y fundamental, el aborto atenta contra el derecho a la vida y por ende contra el artículo 1 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Aprendan, aborteras de este MEAN. Segundo, las aborteras juegan a tomar fallos y opiniones consultivas y vamos a jugar en su terreno entonces. La Corte Interamericana, en su opinión consultiva OC5/85, sostuvo que si una misma situación son aplicables a la Convención Americana y otro tratado internacional, debe prevalecer la norma más favorable a la persona humana. Y en el caso Viviana Gallardo, de 1981, la Corte dijo que el equilibrio de la interpretación se obtiene orientándola en sentido más favorable al destinatario de la protección internacional, el ser humano, siempre que ello no implique una alteración del sistema. Esto es, siempre que haya conflicto de derechos, debe haber una ponderación y un balance, y rige el principio de proporcionalidad, y se tiene que favorecer siempre a la persona humana. El aborto libre deja sin protección a las personas no nacidas. Lo que procede es recortar transitoriamente el derecho a la libertad de la persona gestante en aras de salvaguardar un derecho mayor a la libertad, que es el derecho a la vida. Y así entonces ninguno termina perdiendo la vida. La mujer no va a perder su derecho a la vida por gestar el nonato transitoriamente. Si se mata el nonato, pierde todos sus derechos, y a su vez la mujer no está perdiendo ningún derecho tampoco, porque no se reconoce que haya un derecho a matar a otro. No existe el derecho a matar a otro ser humano por no haber sido previsto o por ser indeseado. Como si fuera poco, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su cuadernillo de jurisprudencia 21, en su artículo 144, reza: el derecho a la vida es un derecho humano fundamental cuyo goce es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. El aborto legal es un enfoque restrictivo del derecho a la vida, es una violación al derecho a la vida, por eso se tiene que derogar, se tiene que tirar abajo, hay que prohibir el aborto, ¿sí? Esto enróstrenselo en la cara a las aborteras. Si los aborteros atacan con fallos, nosotros atacamos con fallos. Si atacan con opiniones consultivas, atacamos con opiniones consultivas. Y hay un arma poderosa que tenemos los providas que los aborteros nunca tendrán: los pactos internacionales. Todos los pactos defienden el derecho a la vida y ninguno contiene el derecho al aborto. No está ese derecho porque no existe. Tenemos todas las de ganar en los debates filosóficos, científicos y por supuesto legales. ¿Y qué respondemos cuando nos dicen los no natos no tienen derechos? El aborto es un derecho. Bueno, vamos con la jurisprudencia. Hay mucha más jurisprudencia, pero yo voy a mencionar algunos nomás. Vamos al caso de Brasil contra Greenpeace, donde se sentencia que los embriones tienen dignidad humana y que no se puede patentar descubrimientos hechos en base a experimentar con ellos. Vamos también a la Declaración de Génova. El 22 de octubre del 2020, 32 países del mundo firmaron una declaración proclamando que no existe derecho al aborto. Esto deja también jurisprudencia sentada. Se pueden usar las declaraciones como jurisprudencia. Sí, es muy importante recordar esta declaración, la Declaración de Génova. Este año, con la firma de Putin, Rusia se unió también a liderar esta coalición internacional contra el aborto. Lo que hacen con esta declaración de Génova los países es pedirle a la ONU y a sus organismos que dejen de torcer las palabras para encajar el aborto como si fuera un derecho reproductivo. También vamos un poquito a las Cortes Federales de los países o Cortes Supremas. La Corte Suprema de Chile rechazó un aborto por inviabilidad fetal. En Uruguay, una jueza concedió una apelación para frenar un aborto. En Argentina lo mismo. En Estados Unidos se reconoció un feto abortado como persona. En Alabama, las aborteras mismas llevan casos de abortos espontáneos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es por los agroquímicos que producen abortos espontáneos en los embarazos de mujeres que viven alrededor de plantaciones, ¿sí? Pero si las aborteras mismas están llevando o se lo toman a tal nivel de gravedad la pérdida de estos bebés, o sea, estos abortos espontáneos, como algo grave para llevarlo a una corte, bueno, entonces eso significa que le están reconociendo la personalidad a esos fetos y embriones, a esos nasciturus. La Comisión de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU ha insistido incansablemente desde el 2017 que no existe un derecho internacional al aborto, lo mismo que la Declaración de Génova, y dejan claro aquí
Matar nonatos con anencefalía y con cualquier anomalía genética viola la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto lo dijo el 2017 el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad en una carta dirigida al Comité de los Derechos Humanos de la ONU. En 2011, Soraya Obaid, en ese momento directora del UNFPA, es un organismo abortero que promueve la baja de la natalidad en todo el mundo, de la ONU, declaró que nosotros en UNFPA tenemos el mandato de considerar el aborto dentro del contexto de salud humana, pero nunca como un derecho como algunas organizaciones lo consideran. El aborto es un asunto nacional para ser considerado por las leyes y legislaciones nacionales, lo dijo ella misma. Sí, de eso dejo las pruebas. También en 2003, el Centro de Derechos Reproductivos, uno de los organismos más reconocidos que hace activismo abortera, dijo: hemos sido líderes en traer argumentos en pro del derecho de la mujer a escoger el aborto dentro de la gama o rúbrica de derechos internacionales. Sin embargo, no existe una norma obligatoria vinculante que reconozca el derecho de la mujer a terminar el embarazo. También en 2005, Amnistía Internacional en su revista dijo que no hay un derecho al aborto generalmente aceptado en la Ley Internacional de Derechos Humanos. Tengamos en cuenta que también en todo el mundo se prohibió, por ejemplo, la circulación de talidomida. Este es un medicamento que cuando se descubrió que daña y malforma a los embriones y fetos, se prohibió a nivel planetario, ¿sí? O sea, se tiene en cuenta y la personalidad del no nacido. También salieron leyes de ácido fólico para otorgar ácido fólico a los no nacidos a través de sus madres. También se otorgan certificados de defunción fetal. Existe la medicina fetal, la embriología, la obstetricia. Recordemos que se hizo un memorial a los 11 niños no nacidos en el lugar donde se cayeron las Torres Gemelas. También hay padres que iniciaron demandas contra clínicas que mataron sus embriones porque sintieron que les mataron a sus hijitos. Es decir, es un disparate decir que no son personas porque tienen esta consideración especial bajo las leyes. Después, ¿cómo hacemos para rebatir cuando nos dicen esto? No es un niño, son fetos y embriones. Primero, en derecho los embriones y fetos se les dice nasciturus. Tienen una figura legal clara. Tienen esa importancia y esa valoración dentro de las leyes. No es que no existe. Segundo, el término correcto a nivel internacional es niño por nacer. 193 países del mundo firmaron el Pacto de los Derechos del Niño y el preámbulo 9 reza: el niño, por su falta de madurez física y mental, será protegido tanto antes como después del nacimiento. Así que es más que correcto el término niño. Cuando nos dicen no es persona porque es admisible matar a algunos fetos, los concebidos en violación, por ejemplo, bueno, que sea admisible la quita de la vida a ciertos seres humanos no significa que no sean personas o que su vida no sea valiosa. Por ejemplo, cuando un padre va en auto por la ruta con su hijo y este padre choca, ¿sí? Y el hijo termina muriendo en el auto, pero el padre sobrevive. El juez, la legislación en general considera que no debe de ir preso el padre por la muerte del hijo, porque ya es suficiente castigo, primero que haya fallecido el hijo en el accidente y otra que lo quieres hacer sentir más mal metiéndolo preso. Entonces se lo deja libre al padre. ¿Significa eso que su hijo no era una persona o que era admisible matar a su hijo? No. Simplemente significa que por la circunstancia, por el contexto, el padre no va preso. El hecho de que el padre no vaya preso, que no tenga una pena, no significa que sea admisible matar al hijo o que su hijo no era una persona o que no era un ser humano. Vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, supongamos que Martina se tira para suicidarse desde el piso 5 de un edificio y cae sobre Juana. Juana amortiza la caída de Martina, pero Juana termina muriendo y Martina, que se quería suicidar, termina viviendo. La legislación, el juez, los jueces en general no van a meter presa a Martina. ¿Significa esto que la vida de Juana no valía un carajo? No, simplemente significa que por el contexto, por la situación, no va a ir presa Martina. Esto no significa que Juana no era una persona o que su vida no era importante. Hay muchas noticias, acá en Argentina en especial, de chicos de 14 años, menores de edad, que le sacan el auto a sus padres y chocan y matan sin querer a ciclistas, por ejemplo. Esto significa, o sea, los menores de edad, los chicos de 14 años no van presos. ¿Esto significa que los ciclistas o las personas que atropellaron no sean personas? No. No significa tampoco de ninguna manera que las personas que mataron a estos chicos, que su vida no sea valiosa o nada de eso. Simplemente significa que por el contexto, por la situación, por la circunstancia, estos niños no van a ir presos, ¿sí? Eso no significa que las personas que hayan matado, que su vida no sea valiosa. Lo mismo con el aborto por violación, ¿sí?
Allí una mamá, una mujer, propicia la muerte del hijo o lo mata, o propicia su muerte, mejor dicho, pero se entiende por el contexto, o sea, el Estado tiene que estar compelido a entender la situación por la cual las ciudadanas que pasaron por violaciones abortan. O sea, es algo muy traumático, muy feo, una violación, un abuso sexual, algo horrible, yo no me lo quiero ni imaginar. Y encima de que fueron abusadas, y encima de que pasaron por el trauma del aborto, y encima que la querés mandar presas sí, o multarlas, o sea, es ya un poquito mucho, ya es suficiente castigo el aborto, así que para eso dejémoslas en paz y no las molestemos más. No es que sea admisible matar a algunos fetos, sino que no se castiga acorde a algunas circunstancias nada más los abortos por violación. Además, si vos no estás de acuerdo con penalizar a las mujeres que tuvieron abortos por violaciones, entonces no las utilices como excusa para justificar la liberalización de todos los abortos. Parece que no encuentran suficientes argumentos para justificar la liberalización de todos los abortos, que siempre se van por cosas que ni son la regla. ¿Qué procede? Pedir y exigir, y con esto terminamos, pedir y exigir a los estados que se tenga coherencia con respeto a los demás tratados internacionales, que se respeten los derechos humanos que emanan de la dignidad intrínseca de la misma naturaleza, y sobre todo recordarles que el Estado debe y es su obligación velar por los derechos. Numerosos imbéciles abortistas que ocupan un puesto en la representación ciudadana tergiversan los fallos y las interpretaciones para ajustar su agenda abortista metiendo el aborto sin causal, ¿sí? Hay que recordar, y esto es muy importante, hay que recordar que dichas interpretaciones y dichas modificaciones se han dado para armonizar con los países que tenían el aborto despenalizado por causales, pero utilizan todas estas interpretaciones y todos estos fallos ¿para qué? Para meter una agenda abortista sin causal. Ahora bien, un aborto realizado sin causa substancial, con base a la ley, es un hecho arbitrario que iría en contra del artículo 4.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ahora bien, el Atavia Murillo contra Costa Rica, este fallo no es para aborto, es para fertilización asistida. Esto aplica para embriones criopreservados, no para aquellos que, como lo dice el mismo fallo, entran en la protección del artículo 4.1 desde el momento de la implantación. El fallo no puede legislar, no puede usarse para un país a cumplir una regla. No, no se puede usar. El Atavia Murillo contra Costa Rica no es nada, los fallos no son nada, se pueden usar como jurisprudencia, pero no son nada. Y con esto terminamos, chicos. No existe un tratado que reconozca el derecho a abortar. No hay, no existe en el mundo ningún tratado que reconozca el derecho a abortar. No lo hay. No lo hay. Búsquenlo, se van a cansar. No existe.